Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se rigen las relaciones entre países? En este video exploraremos el fascinante mundo del derecho internacional, el conjunto de normas que regulan las interacciones entre estados y otras entidades internacionales. Es hora de embarcarnos en un viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir las principales fuentes del derecho internacional. Pero, ¿de dónde provienen estas normas? Descubriremos las fuentes del derecho internacional, como los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y las decisiones judiciales. Nuestro viaje comienza en la costumbre internacional. Viajaremos a la antigua Grecia, donde observaremos cómo las ciudades-estado establecían normas a través de las prácticas reiterada y uniforme. Los tratados internacionales. Nos trasladaremos a la firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, un ejemplo de cómo los estados crean obligaciones jurídicas mediante acuerdos. Los principios generales del derecho. Exploraremos los sistemas jurídicos de diferentes culturas, buscando principios comunes que puedan aplicarse a nivel internacional. Las decisiones judiciales. Viajaremos y visitaremos la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde las decisiones de los jueces sientan precedentes a futuros casos. Para iniciar, desarrollaremos una de las principales fuentes del derecho internacional, que son los tratados internacionales. Estos tratados son acuerdos entre estados o sujetos de derecho internacional con el fin de regular su comportamiento. Estas normas vinculan a los estados firmantes o a los que luego se adhieren a ellos. Esto quiere decir que solamente están vinculados a este tratado los estados que lo firmen y tienen la obligación de cumplir con sus disposiciones. El primer tratado fue el Convenio de La Haya sobre Derecho de la Guerra y Neutralidad en 1899 y 1907. Le sigue la Conferencia de París sobre el Derecho de Extranjería en 1929 y la Conferencia de La Haya en 1930, donde se destacan el mar territorial nacional y la responsabilidad de los estados. En América podemos destacar los tratados de Montevideo sobre derecho internacional privado en 1889 y 1939, el Código Bustamante de Derecho Internacional Privado en 1928 y 5 más interamericanos sobre el derecho privado. También destaco la labor de la Comisión Internacional de la ONU, cuyo estatuto fue firmado en 1947. Además, se puede mencionar la Conferencia de Ginebra de 1958, donde se firmaron 4 convenios sobre derecho marítimo, y tiene que ver el mar territorial, la zona contigua, recursos del mar y la plataforma continental, y finalizando en 1961 y 1963, donde se firmó un convenio sobre las relaciones diplomáticas y consulares, y ahí mismo la Convención sobre Derecho de los Tratados en 1969. Con esta última idea se cierra la fuente del derecho internacional de los tratados internacionales y damos comienzo a otra fuente llamada los principios generales del derecho. Para hablar de estos, quiero citar a 3 autores. Los 2 primeros se puede interpretar de los que ellos dicen que los principios generales del derecho son fundamentos éticos aplicables con las relaciones internacionales sin importar la época o la situación histórica, y son válidos sin estar recogidos por las fuentes formales del derecho internacional. Y el tercer autor, que es Verdros, que nos dice que esos principios ayudan a suplir a las normas convencionales y constitucionarias y además para interpretar a estas. Algunos ejemplos de estos principios son el principio de igualdad, que busca la equidad y la imparcialidad con la aplicación de las leyes, y el principio de la buena fe, que requiere que ambas partes actúen de buena fe y de manera honesta. ¿Sabías que dentro del derecho internacional también encontramos la jurisprudencia y la doctrina? Con esto podemos recalcar que las decisiones de los jueces constituyen fuente del derecho internacional. Además, la jurisprudencia sirve para aplicar principios generales del derecho, los cuales en el derecho internacional son: el primero que podemos encontrar es la soberanía del Estado. Es el principio que reconoce a cada Estado como la autoridad suprema dentro de su territorio, sin interferencia externa de sus asuntos. El segundo principio que encontramos en el derecho internacional es el principio de no intervención. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntarán ustedes. Pues muy sencillo, consiste en el respeto a la autonomía política de los estados y a la prohibición de intervenir en los asuntos internos de otros estados. Estos 2 primeros principios del derecho internacional se complementan el uno con el otro, ya que el primero es el reconocimiento de los estados y el segundo es la prohibición de la intervención de un estado sobre otro. El tercer principio que podemos encontrar es el respeto de los derechos humanos. ¿Qué es esto? Este principio establece que los estados deben promover, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas dentro de su jurisdicción, de acuerdo con las normas y estándares internacionales. Esto partiendo que desde 1948 nacieron los derechos humanos y por ende todos los estados tienen en común ciertos acuerdos sobre ellos. No podemos dejar de lado tampoco la jurisprudencia del Tribunal Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quienes han cumplido un papel importante no solo en la interpretación de las normas internacionales, sino también en el desarrollo progresivo del derecho internacional.
De ello se puede citar el siguiente caso que ha creado una jurisprudencia, el dictamen sobre el trato a los nacionales polacos en Danzig, opinión consulativa 1932. Este caso involucra una disputa entre Polonia y la ciudad libre de Danzig sobre el trato de los nacionales polacos residentes en esta ciudad. Polonia solicitó a la CIJ una opinión consulativa sobre si las autoridades de Danzig estaban violando los derechos de los nacionales polacos de acuerdo con los tratados internacionales. La CIJ determinó que las autoridades estaban violando los derechos de los nacionales y por tanto se tenían que ver obligados a cumplir con las obligaciones internacionales establecidas por los tratados. En este caso se sentó un precedente importante sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, mostrando que las obligaciones internacionales pueden prevalecer sobre las leyes nacionales cuando entran en conflicto.